Si Dios existe, que te cure ahora. Se burló el millonario del anciano ciego hasta que Jesús apareció. Una sola frase cruel puede destruir un alma o despertar un milagro que transforme para siempre la vida de quien la pronunció. El sol de Hermosillo brillaba implacable aquella mañana de martes, cuando las manecillas del reloj marcaban las 8:47 AM en la entrada principal de Tecno Vanguard, la empresa tecnológica más prestigiosa del noroeste mexicano. Los empleados llegaban presurosos, algunos con sus cafés humeantes, otros revisando sus teléfonos mientras caminaban hacia las puertas de cristal que reflejaban el cielo despejado de Sonora. Gael Santibáñez bajó de su Ferrari rojo con la arrogancia de quien nunca había conocido un no por respuesta. A sus 36 años, era el CEO más joven y exitoso de la región, dueño de una fortuna que ascendía a los 847 millones de pesos. Su traje Armani de 89,000 pesos brillaba bajo el sol matutino, y sus zapatos italianos de piel de cocodrilo hacían un sonido distintivo al chocar contra el pavimento. Cada paso que daba irradiaba poder, dinero y una superioridad que había cultivado durante años de éxitos empresariales. Pero algo interrumpió su camino triunfal hacia la oficina. Sentado contra la pared de concreto, a un costado de la entrada principal, se encontraba don Aurelio Mendoza, un anciano de 74 años, cuya vida había sido una sucesión de tragedias que lo habían dejado ciego y paralítico de la cintura hacia abajo. Sus ropas, aunque limpias, estaban desgastadas por el tiempo y la necesidad. Una pequeña lata de aluminio descansaba frente a él, conteniendo apenas 23 pesos en monedas que algunos transeúntes compasivos habían depositado durante las primeras horas del día. Don Aurelio había perdido la vista 5 años atrás debido a una diabetes no tratada por falta de recursos. 6 meses después, un accidente vascular lo había dejado sin movimiento en las piernas. Su esposa había muerto 3 años antes por cáncer y sus únicos 2 hijos habían emigrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, perdiendo contacto con él por completo. La pensión de 1,800 pesos mensuales que recibía era insuficiente para pagar renta, comida y medicinas, por lo que había terminado viviendo en un pequeño cuarto de azotea que le prestaba una vecina misericordiosa. Cada mañana, don Aurelio llegaba en su silla de ruedas oxidada a diferentes puntos de la ciudad, no solo para pedir algunas monedas, sino también para sentir que seguía siendo parte del mundo, que su existencia tenía algún propósito. Ese día había elegido la entrada de Tecno Vanguard porque había escuchado que allí trabajaba gente próspera que quizás podría ayudarlo. Gael se detuvo frente al anciano, pero no por compasión. Su rostro se torció en una mueca de disgusto mientras observaba la escena. Los empleados que llegaban comenzaron a formar un pequeño grupo, esperando ver qué haría su jefe millonario. Algunos sacaron disimuladamente sus teléfonos, presintiendo que algo memorable estaba por suceder. ¿En serio?, dijo Gael con voz fuerte y sarcástica, asegurándose de que todos pudieran escucharlo. ¿Es esto lo que quiere proyectar nuestra empresa? ¿Mendigos en la entrada? Su tono era despreciativo, cargado de una crueldad que había perfeccionado a lo largo de años de pisotear a quien consideraba inferior. Don Aurelio levantó su rostro arrugado hacia la voz, sus ojos blanquecinos, sin poder ver al hombre que lo humillaba públicamente. «Disculpe, señor», murmuró con voz temblorosa. «No quería molestarlo, solo necesito un poquito de ayuda para mis medicinas». Gael soltó una carcajada estridente que resonó en el aire matutino como un látigo. «¿Medicinas? Por favor». Sacó su billetera de piel de Italia y extrajo un billete de 500 pesos, agitándolo frente al rostro del anciano, quien, por supuesto, no podía verlo. «¿Ves esto? Esto es 500 pesos, pero ¿sabes qué?». Guardó el billete con un movimiento teatral. «Si tanto cree en Dios como dice la gente de su edad, entonces que Él lo ayude».
El silencio se apoderó del lugar. Los empleados intercambiaron miradas incómodas. Algunos bajaron la vista avergonzados por el comportamiento de su jefe. Pero Gael no había terminado. Se acercó más al anciano, su voz ahora cargada de veneno. «Dígame, don... ¿Cómo se llama? ¿Aurelio? Dígame, don Aurelio, si su Dios es tan poderoso, tan misericordioso como dicen por ahí, entonces que lo cure ahora, que le devuelva la vista, que lo haga caminar, porque si no puede hacer eso, entonces no sirve de nada, ¿verdad?» Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón del anciano, quien comenzó a temblar no solo de frío matutino, sino de la humillación que sentía corriendo por sus venas. Algunas lágrimas brotaron de sus ojos ciegos, rodando por sus mejillas curtidas por el sufrimiento. Gael se irguió, satisfecho con el espectáculo que había montado. «¿Ven? Nada, absolutamente nada. Porque los milagros no existen, señoras y señores. Solo existe el trabajo duro, el dinero y el poder. Todo lo demás son cuentos para consolarse». Algunos empleados rieron nerviosamente, no por diversión, sino por la incomodidad de presenciar semejante crueldad. Otros desviaron la mirada, sintiendo vergüenza ajena por el comportamiento de quien los empleaba. Don Aurelio bajó la cabeza. Sus labios se movían en una oración silenciosa mientras las monedas de su lata brillaban patéticamente bajo el sol sonorense. Gael estaba a punto de continuar su camino hacia la oficina cuando algo captó su atención. «¿Qué harías tú si presenciaras esta escena? ¿Te quedarías callado o defenderías al anciano?» Dale like a este video si quieres saber qué pasó después de esta humillación. Suscríbete al canal para no perderte esta historia que te cambiará la perspectiva de la vida. Y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. A veces, los ángeles llegan vestidos como las personas que más rechazamos. En el preciso momento en que las palabras hirientes de Gael aún flotaban en el aire como dagas invisibles, una figura se acercó caminando por la acera. Era un hombre de aproximadamente 33 años, de estatura promedio, vestido con ropa sencilla, una camisa blanca de algodón algo arrugada, pantalones de mezclilla desgastados por el uso honesto del trabajo y zapatos de cuero negro que habían conocido muchos caminos polvorientos. Su rostro tenía una serenidad extraordinaria, como si llevara consigo una paz que trascendía las circunstancias del mundo. Sus ojos, de un café profundo, irradiaban una compasión tan pura que parecía abrazar el alma de quien los mirara directamente. Sus manos, callosas por el trabajo, se movían con una delicadeza que contrastaba con su apariencia humilde de obrero de la construcción. El extraño se detuvo al escuchar las crueles palabras de Gael. No mostró indignación ni enojo, pero algo en su mirada cambió cuando vio al anciano llorando en silencio. Sin decir una palabra, se acercó directamente hacia don Aurelio, ignorando por completo la presencia intimidante del millonario. Gael frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Y usted qué quiere? ¿También viene a pedir limosna? Porque le aviso que aquí no regalamos nada». El hombre no respondió inmediatamente. Se arrodilló frente a don Aurelio con una reverencia que parecía natural, como si estuviera ante alguien digno del mayor respeto. Su voz, cuando finalmente habló, tenía un timbre suave, pero que llegaba claramente a todos los presentes. «Hermano», dijo dirigiéndose al anciano, «¿cómo te llamas?» Don Aurelio levantó la cabeza, sorprendido por la calidez en esa voz. «Aurelio Mendoza, señor. Aurelio Mendoza». «Aurelio», repitió el extraño, y la forma en que pronunció el nombre hizo que sonara como una bendición. Un nombre hermoso significa dorado, como el corazón que tienes. Las palabras del hombre hicieron que el anciano esbozara una sonrisa tímida, la primera de ese día doloroso. Los empleados que observaban la escena sintieron algo extraño en el ambiente.
como si la temperatura hubiera cambiado sutilmente, volviéndose más cálida y acogedora. Gael, sin embargo, se irritó aún más. ¿En serio? ¿Ahora va a ponerse sentimental con este hombre? Mire, no sé quién sea usted, pero esto es propiedad privada y no toleramos vagabundos aquí. El extraño se incorporó lentamente y por primera vez dirigió su mirada hacia Gael. Cuando sus ojos se encontraron, el millonario sintió algo que no había experimentado nunca. Era como si esa mirada pudiera ver directamente a través de todas sus máscaras, de todo su dinero, de todo su poder, hasta llegar a lo más profundo de su alma. Era una sensación incómoda pero no amenazante, como estar ante alguien que conocía cada uno de sus secretos, pero no lo juzgaba por ellos. ¿Vagabundos?, preguntó el hombre con genuina curiosidad, sin rastro de ofensa en su voz. ¿Es eso lo que ves cuando miras a Aurelio? Veo exactamente lo que es, respondió Gael, recuperando su compostura arrogante. Un estorbo, una carga para la sociedad, alguien que no produce nada de valor. El extraño asintió lentamente, como si estuviera procesando profundamente esas palabras. Entiendo. ¿Y qué es lo que produces tú, Gael? El millonario se sobresaltó. No recordaba haber mencionado su nombre frente a este desconocido. ¿Cómo sabe mi nombre? Perdón, sonrió el hombre con naturalidad. Vi tu nombre en el letrero de estacionamiento reservado. Gael Santibáñez, CIO. Debe ser una gran responsabilidad dirigir a tanta gente. La explicación era lógica, pero algo en la forma en que lo había dicho no cuadraba completamente. Gael decidió ignorar esa sensación extraña. Produzco empleos, genero riqueza, muevo la economía de esta ciudad. ¿Usted qué hace? Trabajo con mis manos, respondió simplemente el extraño, mostrando sus palmas callosas. Construyo, reparo lo que está roto, ayudo a cargar lo que otros no pueden cargar solos. Ah, un albañil, dijo Gael con desdén. Debería estar trabajando en lugar de perder el tiempo aquí. Tienes razón sobre el trabajo, asintió el hombre. Pero hay diferentes tipos de construcción, Gael. Algunos construimos edificios, otros construimos puentes, algunos construimos corazones. La frase quedó suspendida en el aire. Varios empleados intercambiaron miradas, sintiendo que había algo profundamente diferente en este hombre sencillo que se atrevía a hablarle de igual a igual al millonario más poderoso de la región. El extraño se volvió nuevamente hacia don Aurelio. Aurelio, ¿puedo preguntarte algo? Claro, señor. ¿Qué es lo que más extrañas de cuando podías ver? El anciano pensó por un momento, sus ojos blanquecinos humedeciéndose. Los atardeceres, señor. Los atardeceres sobre el Cerro de la Campana. Mi esposa y yo solíamos sentarnos en el parque a verlos juntos. Ella decía que el cielo de Hermosillo era el más bonito de todo Sonora. Debe haber sido hermoso, murmuró el extraño, y en su voz había una nostalgia que parecía abarcar siglos de atardeceres contemplados. Gael bufó con impaciencia. ¿En serio vamos a seguir con este melodrama? Tengo una junta en 5 minutos y... ¡Los ojos!, interrumpió súbitamente el extraño, sin apartar la mirada de don Aurelio. Son las ventanas del alma, pero a veces, cuando las ventanas se cierran, es porque el alma necesita mirar hacia adentro para encontrar una luz diferente. ¿Qué significa eso?, preguntó Gael con irritación. El hombre se irguió y por primera vez sonrió de una manera que hizo que el aire mismo pareciera vibrar con una energía inexplicable. Significa que el milagro que pediste está a punto de suceder, Gael, pero no de la manera que esperabas. Cuando el cielo decide responder, lo hace de maneras que desafían toda lógica humana. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Los empleados que momentos antes reían nerviosamente o conversaban en voz baja, ahora observaban la escena con una atención casi hipnótica. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, creando un momento suspendido entre lo ordinario y lo extraordinario.
Gael sintió un extraño escalofrío recorrer su espina dorsal, pero su orgullo era más fuerte que cualquier premonición. ¿Milagro? ¿Está hablando en serio? ¿Qué es usted? ¿Algún tipo de predicador callejero? El extraño no respondió inmediatamente. En cambio, se acercó un paso más hacia don Aurelio, quien había permanecido en silencio, pero ahora parecía estar escuchando algo que los demás no podían percibir. El anciano había dejado de llorar y su expresión se había vuelto expectante, como si una voz familiar susurrara a su oído palabras de consuelo. «No soy predicador», respondió finalmente el hombre. «Soy simplemente alguien que cree que las palabras tienen poder, especialmente las palabras pronunciadas con desprecio hacia los que sufren». La frase golpeó a Gael como un puño invisible. Por un momento, una imagen fugaz cruzó por su mente. Su propia abuela, doña Carmen, quien había muerto sola en un asilo mientras él construía su imperio empresarial, demasiado ocupado para visitarla en sus últimos días. La había amado profundamente cuando era niño, pero el éxito lo había distanciado de todo lo que no fuera rentable. Sacudió la cabeza, expulsando esos recuerdos incómodos. Las palabras no tienen ningún poder más allá del que la gente débil les quiere dar. Los hechos son hechos. Este hombre está ciego, está paralítico, y ninguna cantidad de palabras bonitas va a cambiar eso. ¿Estás seguro?, preguntó el extraño, y algo en su tono hizo que varios presentes sintieran un hormigueo en la piel. Para entonces, más empleados se habían acercado. María Fernanda, la directora de Recursos Humanos, una mujer de 45 años que había trabajado 30 años en la empresa, observaba la escena con creciente preocupación. Conocía a Gael desde que era un ejecutivo junior y había visto cómo el poder y la riqueza habían endurecido gradualmente su corazón. «Señor Santibáñez», murmuró discretamente, «quizás deberíamos entrar ya. La junta con los inversionistas japoneses». Pero Gael ya no escuchaba a nadie. Algo primitivo y desafiante se había despertado en él. Era como si este extraño hubiera tocado una cuerda que no sabía que tenía, y ahora vibraba con una frecuencia que lo incomodaba profundamente. «¿Sabe qué?», dijo en voz alta, dirigiéndose a la pequeña multitud que se había formado. «Hagamos esto interesante. Si este señor tan compasivo puede demostrar que existe algo más poderoso que el dinero y la ciencia, si puede hacer que este hombre recupere la vista o vuelva a caminar, yo mismo le daré 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos en efectivo». Un murmullo de sorpresa recorrió al grupo. Gael acababa de apostar una fortuna en un desafío que consideraba imposible de perder. El extraño no pareció impresionado por la cifra. 1.000.000 de pesos, interesante. ¿Y qué pides a cambio? Que cuando no pase nada, cuando se demuestre que todo esto es pura fantasía, usted y su amigo se vayan de aquí y no regresen nunca. Y que todos estos empleados entiendan de una vez por todas que en el mundo real solo importan los resultados tangibles. Don Aurelio, que había permanecido callado durante el intercambio, levantó súbitamente la cabeza. «Señor», dijo dirigiéndose al extraño, «no tiene que hacer nada por mí. Ya he vivido muchos años. Si Dios quiere que vea de nuevo, lo hará en su tiempo. No permita que este joven se burle de algo sagrado por mi culpa». Las palabras del anciano tenían una dignidad que cortó el aire como una espada. Varios empleados bajaron la mirada, avergonzados de estar presenciando esta humillación, sin hacer nada para detenerla. El extraño se arrodilló nuevamente frente a don Aurelio y tomó sus manos arrugadas entre las suyas. «Aurelio, ¿puedo preguntarte algo más?» «Por supuesto, señor. En todos estos años de sufrimiento, ¿alguna vez has maldecido al cielo? ¿Alguna vez has renunciado a tu fe?» El anciano sonrió con una paz que parecía emanar luz. «No, señor, nunca, porque sé que incluso en mis noches más oscuras no he estado solo. He sentido una presencia que me acompaña, que me da fuerzas para seguir adelante. No entiendo por qué me han pasado estas cosas, pero confío en que hay un propósito más grande que mi comprensión». Las palabras de don Aurelio resonaron en el corazón de varios presentes.
María Fernanda se llevó discretamente una mano al pecho, recordando a su propia madre, quien había enfrentado el cáncer con una fe similar hasta sus últimos días. Gael, sin embargo, soltó una risa sarcástica. ¿Propósito? ¿Qué propósito puede tener el sufrimiento inútil? ¿Qué tipo de Dios permitiría que un hombre bueno como usted dice ser termine así? El extraño se incorporó lentamente y cuando se volvió hacia Gael, sus ojos tenían una intensidad que hizo que el millonario retrocediera instintivamente un paso. ¿Realmente quieres una respuesta a esa pregunta, Gael? Por supuesto que quiero una respuesta. Quiero que me explique la lógica de un universo tan cruel e injusto. El hombre asintió solemnemente. Muy bien, pero primero, permíteme hacerte una pregunta. En todos tus años de éxito, ¿alguna vez has usado tu poder para aliviar el sufrimiento de alguien? ¿Alguna vez has sacrificado tu ganancia para ayudar al necesitado? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas de incomodidad que se extendieron por toda la multitud. Gael abrió la boca para responder, pero se encontró con un vacío aterrador. No podía recordar una sola vez en los últimos 10 años en que hubiera antepuesto la necesidad de otro a su propia conveniencia. Eso no viene al caso, tartamudeó finalmente. Claro que viene al caso, respondió el extraño con suavidad, porque el sufrimiento que tanto te molesta no viene de la indiferencia del cielo, Gael, viene de la indiferencia de corazones como el tuyo. Hay instantes en que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve tan delgado que hasta los más escépticos pueden vislumbrar la eternidad. Las palabras del extraño cayeron sobre Gael como un martillo sobre cristal, fracturando la armadura de cinismo que había construido cuidadosamente durante años. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario se quedó sin respuesta inmediata, sintiendo como si este hombre sencillo pudiera leer los capítulos más oscuros de su alma. La tensión en el ambiente era palpable. Los empleados observaban en silencio total, algunos grabando discretamente con sus teléfonos, otros simplemente absortos en una escena que sabían que recordarían por el resto de sus vidas. El aire matutino de Hermosillo parecía haberse vuelto más espeso, cargado de una electricidad invisible que hacía que los cabellos se erizaran sin razón aparente. Don Aurelio permanecía inmóvil en su silla de ruedas, pero había algo diferente en él. Su postura se había enderezado ligeramente, como si una fuerza invisible lo estuviera sosteniendo. Sus labios se movían en una oración silenciosa, y una paz profunda emanaba de su ser como ondas en un estanque. ¿Sabe qué?, dijo Gael, recuperando parte de su compostura agresiva. Ya me cansé de este teatro. Usted no es nadie especial, solo un trabajador de construcción que se cree filósofo. Y este hombre, señaló despectivamente a don Aurelio, seguirá siendo un ciego paralítico sin importar cuántas palabras bonitas diga. El extraño observó a Gael con una compasión tan profunda que por un momento el millonario sintió como si estuviera siendo abrazado por una presencia paternal que había olvidado que existía. Gael, dijo con voz suave, ¿recuerdas cuando tenías 7 años y tu abuela Carmen te llevaba a la iglesia de San Fernando? El color se desvaneció del rostro de Gael. Nadie, absolutamente nadie en su vida actual, conocía esos detalles de su infancia. Había enterrado esos recuerdos bajo capas de ambición y materialismo. ¿Cómo sabe eso? ¿Recuerdas lo que le prometiste a tu abuela en su lecho de muerte? Le dijiste que nunca olvidarías sus enseñanzas sobre la compasión y la humildad. Le prometiste que usarías cualquier éxito que tuviera para ayudar a los más necesitados. Las piernas de Gael comenzaron a temblar. Esos eran recuerdos que había bloqueado deliberadamente, promesas que había traicionado en su ascenso al poder. Eso no es posible. Usted no estaba ahí. Nadie estaba ahí excepto quien siempre está presente en los momentos de amor verdadero, completó el extraño. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes.
María Fernanda se llevó una mano a la boca, sintiendo que estaba presenciando algo que desafiaba toda explicación racional. Otros empleados retrocedieron instintivamente, reconociendo que estaban ante algo que trascendía su comprensión normal del mundo. El extraño se volvió hacia don Aurelio, quien ahora lloraba silenciosamente, pero no de dolor, sino de una emoción que parecía mezclar gratitud y asombro. «Aurelio, mi hermano querido, ¿estás listo? ¿Listo para qué, señor?», preguntó el anciano con voz quebrada por la emoción. «Para ver de nuevo, para caminar de nuevo, para abrazar de nuevo a tus hijos cuando regresen a casa». Don Aurelio levantó su rostro hacia el cielo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas surcadas. «Señor, yo no soy digno de tal bondad. He sido un pecador como todos. He tenido pensamientos de amargura, momentos de duda». «Aurelio», interrumpió el extraño con infinita ternura, «la dignidad no viene de la perfección, viene de la humildad para aceptar el amor que se te ofrece». Entonces sucedió algo que ninguno de los presentes podría explicar jamás con palabras. El extraño extendió sus manos callosas y las colocó suavemente sobre los ojos blanquecinos de don Aurelio. En ese instante, una luz dorada, tenue pero inconfundible, comenzó a emanar de entre sus dedos. Gael retrocedió varios pasos, su respiración acelerada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué clase de truco es este? Pero no era un truco. La luz se intensificó gradualmente, no cegadora, sino cálida, como la luz del atardecer que don Aurelio tanto extrañaba. Varios empleados sacaron sus teléfonos, pero descubrieron algo extraño. Las cámaras no podían capturar la luz dorada. En las pantallas se veía solo a un hombre con las manos sobre el rostro de un anciano, pero la luminosidad que todos percibían con sus ojos no aparecía en las grabaciones. «No tengan miedo», dijo el extraño sin apartar sus manos de los ojos de don Aurelio. Su voz ahora tenía una resonancia que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. «Lo que están presenciando no es magia, es simplemente amor en su forma más pura». Don Aurelio comenzó a temblar, no de miedo, sino de una sensación indescriptible que recorría todo su ser. Era como si corrientes de vida estuvieran fluyendo a través de cada célula de su cuerpo, reparando, renovando, restaurando. Puedo sentir algo», murmuró con voz temblorosa. «Hay calor, hay luz. Es como si estuviera amaneciendo dentro de mí». Gael estaba paralizado, observando una escena que desafiaba todo su sistema de creencias. Su mente científica buscaba desesperadamente una explicación racional, pero sus ojos estaban viendo algo que la ciencia no podía explicar. «Esto no está pasando», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Esto no está pasando», pero sí estaba pasando. Y lo que vino después cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la del hombre que había desafiado al cielo con su arrogancia y estaba a punto de recibir una respuesta que jamás olvidaría. La luz dorada alcanzó su mayor intensidad, y entonces, en un momento que parecía contener toda la esperanza del mundo, don Aurelio Mendoza abrió los ojos y pudo ver. Cuando Dios decide manifestarse, no hay fuerza en la tierra que pueda detener su voluntad. El primer parpadeo de don Aurelio resonó en el silencio como el latido del corazón del universo. Sus ojos, que momentos antes eran un blanco lechoso sin vida, ahora brillaban con un café profundo y cálido, llenos de una claridad que cortaba el aire matutino como rayos de sol atravesando las nubes. Puedo ver», susurró el anciano, su voz quebrada por una emoción que trascendía las palabras humanas. «Puedo ver sus rostros, puedo ver el cielo azul de Sonora». «Dios mío, puedo ver». Un grito ahogado de María Fernanda rompió el silencio. La mujer se llevó ambas manos al rostro, lágrimas brotando de sus ojos mientras presenciaba algo que desafiaba toda lógica.
Otros empleados retrocedieron, algunos persignándose instintivamente, otros simplemente observando con la boca abierta una escena que sabían que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. Pero el extraño no había terminado. «Aurelio», dijo con una sonrisa que parecía contener toda la compasión del universo, «¿estás listo para caminar de nuevo?» Antes de que el anciano pudiera responder, el hombre se arrodilló y colocó sus manos sobre las piernas inmóviles de don Aurelio. Nuevamente, la luz dorada comenzó a emanar de sus palmas, pero esta vez más intensa, más pura, como si el sol mismo hubiera decidido concentrar toda su energía en un solo punto. Gael estaba temblando visiblemente. Todo su mundo, construido sobre la base de que solo existía lo material, lo científicamente demostrable, se estaba desmoronando ante sus ojos. No, esto no es posible. Tiene que haber una explicación. Tiene que ser un truco, una ilusión óptica, algo... Pero sus palabras murieron en su garganta cuando vio que don Aurelio comenzaba a mover los dedos de los pies dentro de sus zapatos gastados. Primero fue un movimiento casi imperceptible, luego más definido, hasta que todo el pie comenzó a flexionarse. «Siento hormigueo», murmuró don Aurelio con asombro. «Siento vida corriendo por mis piernas. Es como si estuviera despertando de un sueño muy largo». La luz dorada se intensificó aún más, y entonces sucedió lo imposible. Don Aurelio, que había estado paralítico durante 5 años, comenzó a incorporarse lentamente de su silla de ruedas. Sus piernas, que habían sido inertes durante tanto tiempo, ahora lo sostenían con una fuerza renovada. «¡Está de pie!», gritó alguien entre la multitud. «¡El hombre está de pie!». Efectivamente, don Aurelio Mendoza estaba parado frente a su silla de ruedas, lágrimas de gozo corriendo por sus mejillas, mientras contemplaba el mundo con ojos que podían ver y se sostenía sobre piernas que podían caminar. Dio un paso vacilante, luego otro, y finalmente comenzó a caminar con una gracia que desmentía sus 74 años. «¡Gloria a Dios!», exclamó el anciano, cayendo de rodillas ante el extraño. «¡Gloria a Dios Todopoderoso! Señor, ¿quién es usted? ¿Qué clase de hombre tiene este poder?». El extraño ayudó a don Aurelio a ponerse de pie, su rostro irradiando una alegría profunda y serena. «Soy simplemente alguien que ama mucho a sus hijos, Aurelio. Alguien que nunca los abandona, incluso cuando sienten que están solos en la oscuridad». Gael había retrocedido hasta apoyarse contra la pared del edificio, su respiración errática, su rostro pálido como el papel. El mundo que conocía había dejado de existir. Las leyes de la física, la medicina, la realidad misma habían sido suspendidas ante sus ojos. «¿Quién es usted?», logró articular con voz ronca. El extraño se volvió hacia él, y por primera vez, Gael vio en esos ojos cafés algo que lo hizo caer de rodillas. Era amor puro, sin condiciones, sin límites, pero también una autoridad que trascendía todo poder terrenal. Era la mirada de quien había creado las estrellas y conocía cada corazón humano desde antes de su primer latido. «Soy quien tu abuela te enseñó a amar cuando eras niño, Gael. Soy quien ha estado esperando pacientemente a que regresaras a casa. Soy quien nunca dejó de amarte, incluso cuando tú dejaste de amarme a mí». Las palabras penetraron en el corazón de Gael como agua en tierra reseca. Recuerdos enterrados durante décadas comenzaron a emerger. Las oraciones nocturnas con su abuela, las historias bíblicas que ella le contaba, la fe sencilla y pura que había abandonado en su búsqueda del éxito material. «No puede ser», murmuró, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No puede ser usted. Yo he sido terrible. He lastimado a tanta gente, he despreciado a los pobres, he explotado a mis empleados, he vivido solo para mí mismo». El extraño se acercó a Gael, quien permanecía de rodillas, y colocó suavemente una mano sobre su cabeza. «Gael, hijo mío, ¿crees que hay algún pecado más grande que mi amor?
¿Crees que hay alguna oscuridad que mi luz no pueda penetrar? El toque de esa mano envió ondas de calor por todo el cuerpo de Gael, pero no era solo calor físico. Era amor puro, perdón incondicional, gracia que trascendía todo entendimiento humano. Por primera vez en 30 años, el millonario arrogante lloró como un niño. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, por favor. He sido tan ciego como Aurelio, pero mi ceguera era del corazón. He desperdiciado todo lo que me diste». «Hijo», dijo el extraño con infinita ternura, «no has desperdiciado nada. Todo lo que has vivido, incluso tus errores, han sido parte del camino que te ha traído a este momento. El momento en que finalmente puedes elegir quién quieres ser realmente». Los empleados observaban en silencio reverencial, testigos de una transformación que trascendía lo físico. Estaban viendo no solo la sanidad de un ciego paralítico, sino la resurrección espiritual de un hombre que había estado muerto por dentro durante décadas. Don Aurelio se acercó caminando y colocó una mano temblorosa sobre el hombro de Gael. «Joven», dijo con voz suave, «el perdón que buscas ya te ha sido dado. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad?» Gael levantó la mirada hacia el extraño y en esos ojos profundos vio reflejado no solo su pasado de errores, sino un futuro lleno de posibilidades de redención. «¿Qué quiere que haga?», preguntó con voz quebrada. La sonrisa del extraño iluminó todo su rostro. «Quiero que recuerdes quién eres realmente, Gael. Quiero que uses todo lo que te he dado para ser mis manos en este mundo. Quiero que ames como has sido amado». Hay momentos en la historia humana en que el cielo se abre y la eternidad toca el tiempo, cambiando para siempre a quienes tienen la gracia de presenciarlo. El aire alrededor del extraño comenzó a shimer con una cualidad etérea, como si la atmósfera misma reconociera la presencia de algo divino. Los empleados que observaban la escena sintieron una reverencia profunda que no podían explicar, una certeza creciente de que estaban siendo testigos de algo que trascendía completamente su comprensión del mundo natural. María Fernanda, quien había trabajado décadas en ambientes corporativos donde la lógica y los números eran lo único que importaba, se encontró llorando sin poder controlarse. No eran lágrimas de tristeza, sino de un reconocimiento profundo de algo sagrado que había estado ausente de su vida durante años. Don Aurelio, aún maravillado de poder ver y caminar, observaba al extraño con una comprensión creciente. Sus ojos, ahora claros y brillantes, se llenaron de una revelación que lo hizo caer nuevamente de rodillas. «Señor», murmuró con voz temblorosa, «yo te conozco. Te he conocido toda mi vida. Eras tú quien me acompañaba en las noches más oscuras. Eras tú quien me daba fuerzas cuando quería rendirme. Tú eres...». «Soy quien am», respondió el extraño, y al pronunciar esas palabras, una brisa suave pero poderosa recorrió el lugar, a pesar de que no había viento en la mañana hermosillense. Las hojas de los árboles cercanos se movieron en una danza silenciosa, como si la creación misma estuviera adorando. Gael, aún de rodillas, sintió como si un velo se hubiera levantado de sus ojos espirituales. De repente todo cobraba sentido. La presencia extraordinaria de este hombre, su conocimiento imposible del pasado, el poder para sanar que había presenciado. No estaba ante un simple trabajador de la construcción con sabiduría, estaba ante el Hijo de Dios mismo. «Jesús», susurró, y la palabra salió de sus labios como una oración. «Eres Jesús». El Salvador sonrió con una ternura que abarcaba todo el amor del Padre Celestial. «Has tardado un poco en reconocerme, Gael, pero nunca es demasiado tarde para volver a casa». Un murmullo de asombro y adoración recorrió a la multitud. Algunos empleados se arrodillaron instintivamente, otros simplemente permanecieron de pie en silencio reverencial, sabiendo que estaban presenciando algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Pero Señor», balbuceó Gael, «yo no soy digno, he sido cruel, arrogante, egoísta.
He acumulado riquezas mientras otros sufrían. He despreciado a los pobres, a los enfermos, a los necesitados. ¿Cómo puedes perdonar a alguien como yo? Jesús se arrodilló frente a Gael, llevándose a su mismo nivel. Gael, ¿acaso crees que vine al mundo para los justos? Vine por los perdidos, por los quebrantados, por aquellos que reconocen su necesidad de gracia. Tu reconocimiento de tus errores no es una barrera para mi amor, es la puerta de entrada. Las palabras penetraron en el corazón de Gael como bálsamo en una herida profunda. Durante años había construido murallas de orgullo y autosuficiencia, pero ahora esas murallas se desmoronaban ante la presencia del amor incondicional. ¿Qué debo hacer?, preguntó entre lágrimas. ¿Cómo puedo reparar todo el daño que he causado? Jesús tomó las manos de Gael entre las suyas, esas manos callosas que habían trabajado como carpintero, que habían tocado leprosos, que habían abrazado niños, que habían sido clavadas en una cruz por amor a la humanidad. «Levántate, hijo mío», dijo con autoridad divina mezclada con ternura paternal, «y usa todo lo que tienes para ser mi amor en acción en este mundo». Gael se incorporó lentamente, sintiendo como si estuviera naciendo de nuevo. Su perspectiva había cambiado completamente. Donde antes veía solo números y ganancias, ahora veía rostros y necesidades. Donde antes sentía superioridad, ahora sentía compasión. Don Aurelio se acercó caminando, su rostro radiante de gozo. «Señor Jesús», dijo, «¿qué quieres que haga con esta nueva vida que me has dado?» «Aurelio, mi fiel siervo», respondió Jesús, «quiero que seas testimonio de que ningún sufrimiento es en vano cuando se ofrece con fe. Tu paciencia en la prueba, tu perdón hacia quienes te despreciaron, tu amor inquebrantable, todo eso ha sido semilla que ahora dará fruto abundante». Entonces Jesús se dirigió a toda la multitud de empleados que observaba. Su voz se elevó con una autoridad que llegaba no solo a los oídos, sino directamente al corazón de cada persona presente. Ustedes han sido testigos hoy de que el poder del amor es mayor que todas las fuerzas de este mundo. Han visto que la compasión puede mover montañas y que la humildad abre las puertas del cielo. No guarden esto solo para ustedes. Vayan y sean portadores de esta verdad en sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos. María Fernanda se acercó tímidamente. «Señor», dijo con voz quebrada por la emoción, «yo he vivido tantos años preocupándome solo por mi carrera, por mi éxito profesional. He ignorado a mi familia, he sido dura con mis subordinados. ¿También hay perdón para mí?» Jesús la miró con ojos llenos de comprensión. «María Fernanda, hija querida, el hecho de que reconozcas esto muestra que tu corazón está despertando. El perdón no solo está disponible para ti, ya te ha sido dado. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a vivir esta nueva comprensión?» Un joven empleado de sistemas, de apenas 24 años, se adelantó nerviosamente. «Señor, yo he estado viviendo una doble vida. En el trabajo parezco responsable, pero en mis noches me pierdo en vicios que sé que están destruyendo mi alma. ¿Hay esperanza para alguien como yo?» Jesús le sonrió con infinita compasión. «Miguel, ¿crees que hay algún abismo más profundo que mi gracia? ¿Crees que hay alguna cadena más fuerte que mi amor liberador? Tú también eres mi hijo amado, y también para ti he venido». Uno por uno, varios empleados se acercaron. Cada uno llevaba su propia carga de culpa, sus propios fracasos, sus propios miedos, y a cada uno Jesús les dirigió palabras de perdón, de esperanza, de transformación, pero el momento culminante estaba por llegar. Jesús se volvió hacia Gael, quien había permanecido de pie, observando cómo el Salvador tocaba vida tras vida con su gracia. «Gael», dijo, «recuerda lo que dijiste hace unos minutos. Prometiste $1.000.000 pesos si se demostraba que existe algo más poderoso que el dinero». Gael asintió, su voz apenas un susurro. «Sí, Señor, lo recuerdo». «Pues bien»,
sonrió Jesús. El milagro ha ocurrido. ¿Cumplirás tu promesa? La pregunta resonó en el aire como un desafío, pero no un desafío amenazante, sino una invitación a participar en algo mucho más grande que él mismo. La verdadera medida de un hombre no se encuentra en lo que posee, sino en lo que está dispuesto a entregar por amor. Gael miró a Jesús directamente a los ojos, y en ese momento entendió que esta no era simplemente una transacción financiera. Era una prueba de fuego para su alma recién despertada, una oportunidad de demostrar que su transformación era genuina y no solo una reacción emocional temporal. «Señor», dijo con voz firme pero humilde, $1.000.000 no es nada comparado con lo que tú me has dado hoy. Has sanado mi corazón endurecido, me has mostrado el camino de regreso a casa, pero necesito pedirte algo». Jesús asintió, invitándolo a continuar. «No quiero que este dinero sea solo una limosna que calme mi conciencia. Quiero usarlo para comenzar algo más grande. Quiero que don Aurelio me ayude a crear una fundación que sirva a los más necesitados de Hermosillo. Quiero que él sea el director, porque ha demostrado una riqueza de espíritu que yo perdí hace mucho tiempo». Don Aurelio, aún maravillado de poder ver y caminar, se acercó a Gael con lágrimas en los ojos. «Joven Gael», dijo, «yo no tengo educación universitaria, no sé de administración de empresas». «Pero tienes algo mucho más valioso», interrumpió Gael. «Tienes un corazón que conoce el sufrimiento y la compasión. Tienes fe que resiste las pruebas más duras. Eso es exactamente lo que necesitamos para ayudar a otros». Jesús observaba el intercambio con una sonrisa que irradiaba aprobación paternal. «Gael, estás comenzando a entender que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en vidas transformadas». El millonario se volvió hacia sus empleados, quienes seguían observando la escena con reverencia. «María Fernanda», dijo, dirigiéndose a su directora de recursos humanos, «quiero que coordines un programa donde nuestros empleados puedan donar tiempo voluntario. No es obligatorio, pero cualquiera que quiera participar tendrá apoyo completo de la empresa». María Fernanda asintió vigorosamente, lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. «Será un honor, señor Santibáñez, un verdadero honor». Pero Jesús no había terminado. Se acercó nuevamente a Gael y le habló en un tono que solo él podía escuchar. «Hijo mío, esto es solo el comienzo. He plantado una semilla en tu corazón hoy, pero necesitará cuidado constante para crecer. ¿Estás dispuesto a comprometerte no solo hoy, en el calor de la emoción, sino mañana, pasado mañana y todos los días de tu vida?» Gael sintió el peso de esas palabras. Sabía que Jesús le estaba pidiendo algo que iba más allá de donaciones caritativas o programas corporativos. Le estaba pidiendo una transformación completa de su manera de vivir. «Señor», respondió con determinación, «quiero que sepas que mi compromiso va más allá del dinero. Quiero reestructurar completamente mi empresa. Quiero crear empleos dignos, pagar salarios justos, cuidar a las familias de mis trabajadores como si fueran mi propia familia». Un murmullo de asombro recorrió a los empleados. Muchos de ellos habían trabajado años bajo condiciones difíciles, con salarios apenas suficientes, sin prestaciones adecuadas. La promesa de su jefe no era solo esperanzadora, era revolucionaria. Miguel, el joven de sistemas que había confesado sus luchas personales, se adelantó nerviosamente. «Señor Santibáñez», dijo, yo quiero pedirle perdón por todas las veces que robé tiempo de la empresa por mis vicios. Quiero ser mejor, quiero ser parte de esta transformación». Gael se acercó al joven y le puso una mano en el hombro. «Miguel, todos hemos fallado de alguna manera. Lo importante no es nuestro pasado, sino lo que decidimos hacer de ahora en adelante. ¿Quieres que busquemos ayuda profesional para tu situación? La empresa cubrirá todos los gastos». El joven comenzó a llorar, abrumado por una compasión que nunca había esperado de su jefe. «Sí, señor,
Sí, por favor. Jesús observaba estas interacciones con profunda satisfacción. Una semilla de amor había sido plantada y ya estaba germinando, extendiéndose de persona a persona como ondas en un estanque. Don Aurelio, que había permanecido contemplando todo con sus nuevos ojos, se acercó a Jesús. «Señor», dijo suavemente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, Aurelio». «Mis hijos», murmuró el anciano. «Hace 3 años que no sé de ellos. Se fueron a Estados Unidos y perdimos contacto. Mi corazón ha estado roto no solo por mi condición física, sino por no saber si están bien, si están vivos». Jesús sonrió con ternura infinita. «Aurelio, tus hijos están bien. Están en Phoenix, Arizona. Han estado enviando cartas a tu antigua dirección, pero nunca te llegaron porque te habías mudado. Pero no te preocupes, hijo mío. Muy pronto tendrás noticias de ellos». «¿Cómo es posible?», preguntó don Aurelio, sus ojos brillando de esperanza. «Porque el mismo Dios que devolvió la vista a tus ojos también puede reunir corazones separados», respondió Jesús. En ese momento, el teléfono de María Fernanda comenzó a sonar. Era extraño que recibiera llamadas en ese horario, especialmente durante tan momento extraordinario. Dudó en responder, pero algo la impulsó a hacerlo. «Diga», contestó. Una voz en inglés con acento mexicano respondió. «Buenos días, señora. Estoy llamando desde Phoenix, Arizona. Estamos buscando a nuestro padre, Aurelio Mendoza. Alguien nos dio este número diciéndonos que quizás ustedes podrían ayudarnos a localizarlo». María Fernanda casi dejó caer el teléfono. Con manos temblorosas, se acercó a don Aurelio. «Señor», dijo con voz quebrada por la emoción, «hay una llamada para usted. Es de sus hijos». El anciano tomó el teléfono con manos que temblaban de incredulidad y gozo. «Hola, papá, ¿eres tú?». La voz de su hijo mayor, Jorge, rompió el silencio como un rayo de luz pura. «¡Hijo mío!», gritó don Aurelio cayendo de rodillas mientras sostenía el teléfono. «¡Jorge! ¡Es mi Jorge!». «Papá, hemos estado buscándote por meses. Conseguimos dinero para traerte aquí con nosotros. Queremos cuidarte, papá. Te amamos tanto». Todos los presentes lloraban abiertamente mientras presenciaban la reunión telefónica más emotiva de sus vidas. Pero lo más extraordinario era que don Aurelio podía ver las lágrimas de gozo en los rostros que lo rodeaban y podía correr hacia donde quisiera para celebrar. Jesús observaba la escena con profunda satisfacción, pero su mirada se dirigió nuevamente hacia Gael. «¿Ves, hijo mío? Cuando decides usar tu poder para el bien, el cielo mismo conspira para multiplicar las bendiciones». Gael asintió, completamente transformado. «Señor, quiero hacer más. Quiero que esta fundación no sea solo para Hermosillo. Quiero expandirla por todo Sonora, por todo México. Quiero que cada peso que he ganado sirva para aliviar el sufrimiento de alguien más». «Y se hará», respondió Jesús. «Pero recuerda, no se trata solo de dar dinero, Gael. Se trata de dar de ti mismo. Se trata de ver a cada persona necesitada como si fuera yo mismo presentándome ante ti». Las palabras resonaron en el corazón de Gael como una revelación final. Entendió que este encuentro no había sido solo sobre un milagro físico o sobre donaciones caritativas. Había sido sobre aprender a reconocer a Jesús en cada persona que sufre, en cada rostro de necesidad, en cada corazón quebrantado. Cuando Dios obra un milagro, las ondas de su poder se extienden mucho más allá del momento inicial, tocando vidas de maneras que la mente humana no puede anticipar. La noticia de lo ocurrido en Tecno Vanguard se extendió por Hermosillo como fuego en pastizal seco. A pesar de que los teléfonos no habían podido capturar la luz sobrenatural durante el milagro, docenas de testigos compartieron sus testimonios en redes sociales, en conversaciones familiares, en encuentros casuales en las calles de la ciudad. En las horas siguientes al encuentro con Jesús, algo extraordinario comenzó a suceder en la empresa de Gael.
Los empleados, transformados por lo que habían presenciado, comenzaron a tratarse entre sí con una amabilidad y compasión que jamás había existido en ese lugar de trabajo. Las rivalidades corporativas se desvanecieron, reemplazadas por un espíritu de colaboración y servicio mutuo. María Fernanda canceló todas las reuniones del día y convocó a una asamblea general extraordinaria. Cuando todos los 347 empleados de la empresa se reunieron en el auditorio principal, Gael subió al podium con un rostro que irradiaba una paz que nadie le había visto jamás. «Compañeros», comenzó, su voz firme pero llena de humildad, «muchos de ustedes han escuchado rumores sobre lo que ocurrió esta mañana en la entrada de nuestro edificio. Quiero compartir con todos ustedes la verdad completa, porque lo que experimentamos no es algo que deba guardarse en secreto». Procedió a relatar con detalles precisos el encuentro con don Aurelio, su propia crueldad inicial, la aparición del extraño y el milagro imposible que había presenciado. Mientras hablaba, varios de los empleados que habían estado presentes confirmaban cada detalle, agregando sus propias perspectivas del evento sobrenatural. «Sé que esto desafía todo lo que consideramos posible», continuó Gael, «pero también sé que 40 personas no pueden sufrir la misma alucinación simultáneamente. Lo que presenciamos fue real. Jesucristo mismo visitó nuestra empresa hoy y no solo sanó el cuerpo de un hombre bueno, sino que sanó mi corazón endurecido». Un silencio reverencial llenó el auditorio. Muchos empleados tenían lágrimas en los ojos, sintiendo que algo sagrado había tocado sus vidas, incluso sin haber estado físicamente presentes durante el milagro. «Por eso», anunció Gael, «a partir de hoy, Tecno Vanguard ya no será solamente una empresa tecnológica. Seremos una empresa con una misión de amor y servicio. Duplicaré todos los salarios inmediatamente. Estableceremos un fondo de emergencia para cualquier empleado o familiar que enfrente crisis médicas o económicas. Crearemos guarderías gratuitas para sus hijos. Y lo más importante, convertiremos el 50% de nuestras ganancias en recursos para ayudar a los más necesitados de nuestra comunidad». El auditorio estalló en aplausos, pero no era aplauso de simple alegría por los beneficios materiales. Era el aplauso de corazones que reconocían estar presenciando algo que trascendía lo corporativo, la transformación genuina de un alma humana. Mientras tanto, don Aurelio había sido llevado a un hospital para exámenes médicos. Los doctores estaban desconcertados. Sus expedientes mostraban claramente 5 años de ceguera total y parálisis de la mitad inferior del cuerpo. Pero ahora el hombre de 74 años tenía una visión perfecta y podía caminar con la agilidad de alguien 30 años menor. El doctor Ramírez, neurólogo con 35 años de experiencia, examinó las resonancias magnéticas anteriores de don Aurelio y las comparó con las nuevas. «Esto es médicamente imposible», murmuró a su equipo. Los daños neurológicos que mostraban los estudios anteriores eran irreversibles. No hay explicación científica para lo que vemos aquí. Cuando un reportero de Televisa Hermosillo llegó para entrevistar a don Aurelio, el anciano respondió con la sencillez y claridad de quien había experimentado el toque directo de lo divino. «Joven», dijo con una sonrisa que irradiaba paz, «durante 5 años viví en oscuridad física, pero nunca perdí la luz de la esperanza en mi corazón. Dios tenía un plan más grande que mi comprensión. Mi sufrimiento no fue en vano. Fue la preparación para este momento, para ser testimonio de que el amor de Jesús sigue siendo tan real y poderoso hoy como hace 2000 años. La entrevista se viralizó en cuestión de horas. Milagro en Hermosillo se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Personas de todos los continentes comentaban sobre el testimonio de don Aurelio, muchos compartiendo sus propias experiencias de fe y transformación. Pero el impacto más profundo se sintió en las familias de quienes habían presenciado el milagro. Miguel, el joven de sistemas,
Llegó a casa esa noche y se sentó con su esposa embarazada. «Amor», le dijo tomando sus manos, «hoy vi algo que cambió mi vida para siempre. Vi a Jesucristo en persona y me di cuenta de que he estado desperdiciando el regalo más hermoso que Dios me ha dado, nuestra familia». Le confesó sus adicciones. Pidió perdón por las noches que había llegado tarde, por el dinero que había gastado en vicios, por no haber sido el esposo y futuro padre que ella merecía. Esa noche, arrodillados juntos en su pequeña sala, iniciaron una nueva vida basada en el amor y la honestidad. María Fernanda tuvo una conversación similar con sus hijos adolescentes, a quienes había descuidado por años en su obsesión por ascender en la empresa. «Hijos míos», les dijo con lágrimas en los ojos, «he sido una madre ausente, obsesionada con el trabajo, pero hoy aprendí que ustedes son más importantes que cualquier promoción o reconocimiento profesional». Las transformaciones se multiplicaron exponencialmente. Los empleados de Techno Vanguard regresaron a sus hogares no solo con noticias de aumentos salariales y mejores prestaciones, sino con corazones transformados que irradiaron amor y compasión a sus familias, vecinos y comunidades. En cuestión de días, voluntarios de toda la ciudad comenzaron a presentarse en las oficinas de Gael, ofreciendo tiempo y recursos para la nueva fundación. Médicos se ofrecieron para brindar consultas gratuitas, maestros para dar clases de alfabetización, ingenieros para construir viviendas dignas para familias necesitadas. Don Aurelio, mientras tanto, había hablado nuevamente con sus hijos por teléfono. Jorge y Roberto, sus dos hijos en Phoenix, habían conseguido permisos especiales para viajar inmediatamente a México. Querían abrazar al padre que creían perdido para siempre y ser testigos del milagro que había transformado su vida. «Papá», le dijo Roberto, durante una videollamada, «durante 3 años creímos que quizás habías muerto. Buscamos por todas partes, contratamos investigadores privados, pusimos anuncios en periódicos. Nunca dejamos de buscarte, pero empezábamos a perder la esperanza». «Hijos míos», respondió don Aurelio con ojos que brillaban de alegría, «Dios tenía su tiempo perfecto. Necesitaba pasar por esta prueba para ser instrumento de su gloria. Ahora entiendo que mi sufrimiento no fue castigo, fue preparación». La reunión familiar estaba programada para el fin de semana, pero algo aún más extraordinario estaba por suceder. Gael había tomado una decisión que sorprendería incluso a quienes habían sido testigos de su transformación. El viernes por la noche, mientras meditaba en su oficina sobre los eventos de esa semana milagrosa, Gael sintió una presencia familiar en la habitación. Se volvió y vio a Jesús sentado tranquilamente en la silla frente a su escritorio, sonriéndole con infinita ternura. «Señor», susurró Gael, cayendo de rodillas inmediatamente, «sabía que regresarías». «Nunca me fui, Gael», respondió Jesús. «Solo ahora tienes ojos para verme. ¿Estás listo para el siguiente paso?» Cuando un corazón se abre completamente al amor divino, se convierte en un canal through which el cielo puede tocar la tierra de maneras que trascienden toda imaginación humana. Jesús se incorporó de la silla y se acercó a la ventana del piso 15 que daba vista a toda la ciudad de Hermosillo. Sus ojos, llenos de compasión infinita, observaban los miles de luces que parpadeaban en la noche sonorense, cada una representando una familia, una historia, un corazón que necesitaba esperanza. «Gael», dijo sin apartar la mirada de la ciudad, «¿ves lo que yo veo cuando miro allá afuera?» El millonario se acercó a la ventana y siguió la dirección de la mirada de Jesús. Veo la ciudad donde nací, Señor. Veo edificios, calles, luces». «Yo veo algo diferente», murmuró Jesús con voz suave pero profunda. «Veo a doña Carmen Reyes, de 67 años, que esta noche no puede dormir porque no tiene dinero para la medicina de su diabetes. Veo a la familia Morales, con 3 niños pequeños, que fueron desalojados de su casa esta mañana.
Veo a Juan Carlos, de 19 años, que está a punto de tomar una decisión que destruirá su vida porque nadie le ha mostrado que existe una alternativa mejor. Cada nombre que Jesús mencionaba llegaba al corazón de Gael como una flecha certera. Se daba cuenta de que Jesús no veía la ciudad como una masa anónima de población, sino como individuos preciosos, cada uno conocido por nombre, cada uno amado con amor eterno. Señor, dijo Gael con voz quebrada, durante tantos años viví en esta misma ciudad y nunca vi a esas personas. Pasé frente a ellas en mi Ferrari, las ignoré en las calles, las consideré invisibles. ¿Cómo puedo reparar tanto tiempo perdido? Jesús se volvió hacia él, sus ojos brillando con una luz que parecía contener todas las estrellas del universo. Gael, el tiempo no está perdido si aprendes de él. Cada día que viviste en tu egoísmo te está preparando para valorar profundamente lo que significa servir a otros. Tu pasado no es tu condena. Es tu credencial para entender la profundidad de la gracia. En ese momento, Jesús extendió su mano hacia Gael. ¿Quieres que te muestre algo? Sin hesitar, Gael tomó esa mano callosa y tierna. Inmediatamente sintió como si su espíritu fuera elevado por encima de su cuerpo físico. De alguna manera, podía ver la ciudad desde una perspectiva completamente nueva, como si estuviera viendo con los ojos mismos de Dios. Pudo ver a doña Carmen efectivamente despierta en su pequeña casa, orando con lágrimas por un milagro que le permitiera comprar su medicina. Vio a la familia Morales durmiendo en el auto prestado de un familiar, los padres fingiendo que era una aventura para no asustar a los niños. Vio a Juan Carlos en una esquina oscura, a punto de aceptar la invitación de vendedores de drogas que le prometían dinero fácil. Pero también vio algo más. Vio ángeles rodeando a cada una de estas personas, protegiendo, consolando, susurrando esperanza a corazones desesperados. Vio cómo las oraciones de cada necesitado se elevaban hacia el cielo como incienso precioso. ¿Entiendes ahora, hijo mío?, preguntó Jesús. Mi amor por cada uno de ellos es tan real y profundo como mi amor por ti. La diferencia es que a ti te he dado recursos, posición, influencia. Eres mi instrumento elegido para ser respuesta a sus oraciones. Cuando la visión terminó, Gael se encontró nuevamente en su oficina, pero transformado para siempre. Ya no podía ver la riqueza como algo que le pertenecía. Ahora la entendía como una herramienta sagrada que había sido puesta en sus manos para propósitos eternos. Señor, dijo con determinación absoluta, quiero darlo todo, toda mi fortuna, toda mi empresa, todo lo que tengo. Quiero que nada se interponga entre tu amor y aquellos que lo necesitan. Jesús sonrió, pero levantó gentilmente una mano. Gael, tu generosidad me alegra el corazón. Pero la sabiduría también es importante. No te pido que regales todo de una vez, te pido que uses todo estratégicamente, multiplicando el impacto de cada peso, asegurándote de que los recursos lleguen donde más se necesitan y generen cambios duraderos. En ese momento, Jesús tomó un papel del escritorio de Gael y comenzó a escribir. Sus manos, marcadas por las cicatrices de los clavos, trazaron líneas que brillaron momentáneamente con luz dorada antes de volverse tinta común. Este es el plan que quiero que sigas, dijo entregándole el papel. No es solo para Hermosillo, ni solo para Sonora, es para todo México y eventualmente para todas las naciones. Gael leyó con asombro creciente. El plan era detallado, específico, pero también visionario. Incluía la creación de centros de educación y capacitación laboral, clínicas médicas gratuitas, programas de vivienda digna, iniciativas de desarrollo económico comunitario y algo que lo sorprendió especialmente, centros de rehabilitación espiritual donde las personas pudieran encontrar sanidad no solo física y emocional, sino también espiritual. Señor, murmuró. Esto requeriría cientos de millones de pesos. Y los tendrás, respondió Jesús con certeza absoluta.
porque cuando trabajas en alianza conmigo, los recursos fluyen desde el cielo mismo. Pero recuerda, no se trata solo de dinero, se trata de tocar corazones, de transformar almas, de ser mis manos y pies en un mundo que me necesita desesperadamente. Jesús se acercó a la puerta de la oficina, pero antes de irse, se volvió una última vez hacia Gael. Una cosa más, hijo mío, habrá oposición. Habrá personas que no entenderán esta transformación, que pensarán que has perdido la cordura. Habrá tentaciones de regresar a los antiguos caminos cuando los desafíos se vuelvan difíciles. En esos momentos, recuerda esta noche, recuerda que no estás solo. Señor, dijo Gael urgentemente, ¿cuándo te volveré a ver? La sonrisa de Jesús iluminó toda la habitación. Me verás cada vez que ayudes a un hambriento, me reconocerás cada vez que consueles a un doliente. Me encontrarás cada vez que des esperanza a un desesperado. Y un día, cuando tu trabajo en la tierra esté completo, me verás cara a cara en mi reino, donde podrás descansar de tus labores sabiendo que fueron fructíferos. Con esas palabras, Jesús salió de la oficina. Gael corrió hacia la puerta para seguirlo, pero cuando llegó al pasillo, ya no había nadie. Solo quedaba un aroma suave, como de flores del desierto después de la lluvia, que llenaba el aire con una fragancia celestial. Gael regresó a su escritorio y releó el plan que Jesús había escrito. Cada palabra parecía pulsar con vida propia, con propósito divino. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que ya nunca podría vivir para sí mismo. Tomó su teléfono y llamó a María Fernanda, aunque eran casi las 11 de la noche. «Señor Santibáñez», respondió ella preocupada, «¿está todo bien?» «María Fernanda», dijo Gael con una paz profunda en su voz, «todo está más que bien. Mañana temprano quiero que convoques a una junta de emergencia con todos los directivos. Vamos a reestructurar completamente nuestra empresa y necesito que empieces a buscar los mejores especialistas en desarrollo social y trabajo comunitario. Tenemos trabajo que hacer». «¿Puedo preguntar qué ha pasado, señor?» Gael miró hacia la ventana, donde las luces de Hermosillo seguían parpadeando, pero ahora cada luz representaba no solo una familia, sino una oportunidad de servir, de amar, de ser instrumento del cielo en la tierra. «Lo que ha pasado, María Fernanda, es que finalmente entendí para qué estoy vivo. 2 años después, cuando el amor de Dios se convierte en acción humana, los milagros se multiplican hasta transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. El Centro de Transformación Social Nueva Esperanza se alzaba imponente en lo que antes había sido el terreno baldío más grande de Hermosillo. Sus 15 edificios interconectados albergaban clínicas médicas gratuitas, escuelas técnicas, comedores comunitarios, centros de rehabilitación, talleres de capacitación laboral, y en el centro del complejo, una capilla sencilla pero hermosa, donde personas de todas las denominaciones podían encontrar paz y renovación espiritual. Gael Santibáñez, ahora de 38 años, recorría los pasillos del centro con el mismo entusiasmo que antes había reservado para cerrar negocios millonarios. Pero su rostro irradiaba una paz y una alegría que el dinero nunca le había dado. Vestía ropa sencilla pero elegante, y en sus ojos brillaba la satisfacción profunda de quien había encontrado su verdadero propósito en la vida. A su lado caminaba don Aurelio Mendoza, quien a los 76 años se había convertido en el director general de la Fundación Milagros de Amor, la organización que administraba todos los programas sociales financiados por Gael. El anciano había demostrado una capacidad administrativa excepcional, pero más importante aún, había mantenido el corazón tierno y la sabiduría espiritual que lo convertían en el líder perfecto para tan noble misión. «Don Aurelio», dijo Gael mientras observaban a un grupo de niños jugando en el patio central, «¿se acuerda de aquel día cuando pensé que la vida no tenía propósito más allá de acumular riquezas?» El anciano sonrió.
sus ojos claros y brillantes, contemplando la escena de esperanza que los rodeaba. Joven Gael, ese día usted estaba ciego del corazón, igual que yo estaba ciego de los ojos, pero el Señor Jesús nos devolvió la vista a ambos, a mí la física, a usted la espiritual. Y mire lo que ha resultado de esa doble sanidad. Efectivamente, las estadísticas eran extraordinarias. En 2 años, la Fundación había construido 847 viviendas dignas para familias de escasos recursos, establecido 23 clínicas médicas gratuitas en comunidades rurales, graduado a 2.156 personas de programas de capacitación técnica, alimentado diariamente a más de 5.000 niños en comedores comunitarios, rehabilitado a 1.089 personas con problemas de adicciones, creado 3.200 empleos directos e indirectos. Pero los números, por impresionantes que fueran, no contaban la historia completa. Lo verdaderamente milagroso era la transformación de corazones que había ocurrido en cadena. Miguel, el joven de sistemas que había luchado contra las adicciones, ahora dirigía el programa de rehabilitación para jóvenes. Su esposa había dado a luz a una hermosa niña y su familia se había convertido en testimonio viviente de que la redención es posible. Señor Gael, le había dicho Miguel la semana anterior, cuando usted me ofreció ayuda ese día, no solo salvó mi vida, salvó a toda mi familia. María Fernanda había renunciado a su puesto como directora de recursos humanos de Tecno-Vanguard para convertirse en coordinadora de programas educativos de la Fundación. Su relación con sus hijos adolescentes había florecido y ahora trabajaban juntos en proyectos de servicio comunitario. Nunca imaginé, reflexionaba a menudo, que encontraría más satisfacción ayudando a una madre soltera a aprender a leer que cerrando el contrato corporativo más grande de mi carrera. La transformación se había extendido mucho más allá de Hermosillo. El modelo de Tecno-Vanguard, con su filosofía de tecnología con propósito social, había sido replicado por empresarios de todo México. Gael recibía constantemente invitaciones para compartir su testimonio en universidades, cámaras de comercio y conferencias internacionales. Pero quizás el cambio más hermoso había ocurrido en la propia familia reconstituida de don Aurelio. Sus hijos, Jorge y Roberto, habían regresado de Estados Unidos con sus familias, estableciéndose nuevamente en Hermosillo. Los 5 nietos del anciano, que habían crecido sin conocer a su abuelo, ahora lo adoraban y habían heredado su corazón compasivo. Abuelo Aurelio, le había dicho la pequeña Sofía de 7 años, ¿es cierto que Jesús vino en persona a sanarte? Sí, mi nieta preciosa, había respondido don Aurelio con lágrimas de gozo. Y no solo me sanó a mí, sanó toda nuestra familia, toda nuestra comunidad. Jesús sigue obrando milagros cada día a través de personas que abren su corazón al amor. Esa tarde de viernes, mientras Gael y don Aurelio terminaban su recorrido semanal por las instalaciones, se dirigieron hacia la capilla central para el momento de reflexión que habíase vuelto tradición en sus vidas. Era un espacio sencillo, pero lleno de luz natural, con vitrales que proyectaban colores hermosos sobre las bancas de madera. Mientras oraban en silencio, don Aurelio sintió una presencia familiar que hizo que su corazón se acelerara de emoción. Abrió los ojos y vio a Jesús sentado discretamente en la última banca, sonriéndoles con infinita ternura. «Señor», murmuró don Aurelio, tocando el brazo de Gael. Gael levantó la mirada y también vio a Jesús. Inmediatamente se levantaron y se acercaron a él, sus corazones rebosantes de gratitud y adoración. «Señor Jesús», dijo Gael, arrodillándose, «no tengo palabras para agradecer lo que has hecho en nuestras vidas. Hijos míos»,
Respondió Jesús con voz llena de amor paternal. Ustedes han sido mis manos y pies en este mundo. Han demostrado que cuando el amor divino se combina con la acción humana, no hay límites para lo que se puede lograr. Don Aurelio, también arrodillado, levantó su rostro hacia Jesús. Señor, ¿hemos cumplido con la misión que nos diste? Jesús se levantó y colocó sus manos sobre las cabezas de ambos hombres. La misión nunca termina mientras haya corazones quebrantados que necesiten sanidad, mientras haya hambrientos que necesiten alimento, mientras haya desesperanzados que necesiten encontrar su propósito. Pero ustedes han plantado semillas que darán fruto por generaciones. ¿Qué quiere que hagamos ahora, Señor?, preguntó Gael. Quiero que continúen siendo luz en la oscuridad. Quiero que enseñen a otros que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que se posee, sino en lo que se da. Quiero que recuerden siempre que yo estoy presente en cada rostro de necesidad que encuentren. Jesús miró hacia las ventanas de la capilla, donde se podía ver toda la extensión del centro Nueva Esperanza. Este lugar, dijo, es más que edificios y programas. Es un testimonio de que el reino de los cielos puede manifestarse en la tierra cuando mis hijos deciden amarme no solo con palabras, sino con acciones. En ese momento, Jesús se dirigió específicamente a los lectores de esta historia. Y a ti, que has seguido este relato hasta el final, te hago la misma pregunta que le hice a Gael hace 2 años. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? No importa si son millones de pesos o solo unas pocas monedas. No importa si tienes una empresa multinacional o trabajas para alguien más. Lo que importa es el corazón con el que das, el amor con el que sirves, la fe con la que confías en que yo puedo usar tu vida para propósitos eternos. Recuerda, continuó Jesús, que yo sigo caminando por las calles de tu ciudad, presentándome en rostros de ancianos necesitados, niños hambrientos, familias sin hogar, jóvenes sin esperanza. La pregunta no es si tendrás la oportunidad de servirme. La pregunta es si me reconocerás cuando esa oportunidad llegue. Gael sintió un impulso profundo de compartir una verdad que había aprendido en esos 2 años de servicio. Señor, dijo, quiero que quienes escuchen esta historia sepan que la transformación que experimenté no fue solo emocional. Fue práctica. Mi empresa ahora es más próspera que nunca, porque cuando operamos con principios de justicia y amor, Dios bendice el trabajo de nuestras manos. He descubierto que no se puede dar más que Dios. Don Aurelio asintió vigorosamente. Y quiero que sepan que el gozo que experimento ahora, sirviendo a otros, es 1000 veces mayor que cualquier placer que el dinero o el éxito mundano pudieran dar. He encontrado el tesoro que mi corazón había estado buscando toda la vida. Jesús sonrió con profunda satisfacción. Estas son las verdades que quiero que el mundo entienda. La vida abundante no viene de acumular para uno mismo, sino de convertirse en canal de bendición para otros. Mientras el sol se ponía sobre Hermosillo, creando ese atardecer dorado que don Aurelio tanto había extrañado durante sus años de ceguera, Jesús se preparó para partir una vez más. Recuerden, dijo como palabras finales, que aunque no me vean físicamente, nunca estoy lejos. Estoy en cada acto de compasión que realizan, en cada esperanza que devuelven a un corazón desanimado, en cada vida que tocan con mi amor. Y cuando su trabajo en la tierra esté completo, nos encontraremos nuevamente en mi reino, donde escucharán las palabras que todo siervo fiel anhela. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Con esas palabras, Jesús se desvaneció como la brisa suave del atardecer, dejando tras de sí solo su aroma celestial y la certeza absoluta de que el amor divino había transformado para siempre esas vidas entregadas a su servicio. Querido amigo que has seguido esta historia hasta el final, el Centro Nueva Esperanza sigue operando hasta el día de hoy.
Gael Santibáñez y don Aurelio Mendoza continúan sirviendo juntos, demostrando que cuando el cielo toca la tierra a través de corazones dispuestos, los milagros no tienen fin. Pero esta historia no termina aquí. Tu historia apenas está comenzando. Jesús sigue caminando por las calles de tu ciudad, presentándose en rostros que necesitan esperanza. La pregunta que te hace esta historia es simple pero profunda. ¿Lo reconocerás cuando lo encuentres? ¿Serás tú quien pase de largo o serás tú quien se detenga a servir? No necesitas ser millonario para hacer la diferencia. Solo necesitas un corazón dispuesto a amar como has sido amado. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video para que YouTube la comparta con más personas que necesiten escucharla. Suscríbete a nuestro canal para más historias que transforman vidas y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias de esperanza y transformación. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para ser las manos y pies de Jesús en este mundo que tanto lo necesita. Que Dios bendiga tu vida y la use para bendecir a muchos otros.